Mi nombre es Juanma, mi nombre profesional es Baobar Graffiti. Yo no puedo estar en un estudio, no es que no me guste, sino que yo he sido de calle. Yo necesito pintar en la calle. Entonces, ellos no sabían qué era lo que sucedía, pero se veían metros pintados, se veían las calles pintadas, ellos no entendían. Hasta que sacaron un libro, que era el Subway Art, que pasó a Europa. Entonces, si tú haces un edificio con la grúa pegado a la pared, es una dificultad enorme el tú llegar a estructurarlo. Es mucha dificultad y barreras. Porque ya te digo que nadie te lo va a poner fácil, ni tienes espacio para realizar cosas, siempre te tienes que andar buscándote un poco la vida en ese aspecto, no tienes tantísima gente que te pueda proporcionar ayudas, ideas, no, tú eres tú solo, y si te gusta esto tienes que ir hasta el final. Bueno, muy buenas y bienvenidos un día más a Nueva Ruta Podcast, un lugar donde contaremos historias increíbles de gente extraordinaria. Y hoy tengo el placer de presentaros a una de esas personas que ha podido vivir de su pasión. Hoy os presento a Juanma. ¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Pues bien, aquí esperando un poco a ver la entrevista. Hombre, oye, en primer lugar, Juanma, me gustaría agradecerte que hayas aceptado nuestra invitación. La verdad que sé que estás bastante ocupado con tu trabajo, que ahora nos podrás explicar un poco a qué te dedicas, porque, como bien he dicho en la presentación, creo que tu historia merece ser contada, la verdad, porque me inspira muchísimo este tipo de historias, personas que de su pasión hace su profesión. Pues la verdad que sí. Yo sobre todo estoy muy agradecido pues por vuestra invitación, sobre todo la difusión de este campo un poco tan desconocido, o este campo que desconocerán muchas personas. Y yo soy el primero que estoy muy agradecido para que todo el mundo conozca también un poco pues mi historia. Así, pues sin más, mira, yo creo que podríamos empezar perfectamente, Juanma, por presentarte realmente quién eres y a qué te dedicas. Y así ya pondremos a todo el mundo, que los tenemos ahí un poco en vilo, que todavía no hemos dicho cuál es ese gran oficio al que te dedicas. Pues mira, mi nombre es Juanma, mi nombre profesional es Baobar Graffiti, como me conocerá mucha gente de la calle, de redes sociales y demás. Y bueno, llevo ya muchos años en este campo del arte artístico, desde muy pequeño. Ya se me daba bien el dibujo, digamos, se me daba bien el dibujo desde muy niño en el colegio. Pero sí que es verdad que ya cuando dibujaba ya también mejor y demás, pues ciertas veces, pues, o cuando iba a Sevilla o cuando iba a otras zonas, pues es verdad que me encontraba con algunos murales o algunos grafitis de entonces que, bueno, me llamaba la atención, pues yo al ser muy niño, pues bueno, yo veía esos grafitis, esas letras, esos muñecos, yo no lo entendía, yo veía simplemente colores y formas muy grandes, cosas que yo no las tenía a mi alcance, o sea, para mí era algo muy, o sea, de otro planeta, el yo llegar. Entonces, pues por ahí me llamaba tanto la atención que yo empecé a indagar y yo quería hacer eso, yo quería hacer eso. Desde muy pequeño a mí es lo que me ha llamado la atención. Yo cogía pues tiza para yo marcar pues primero mis nombres, me iba buscando un nombre e intentar lo que yo veía trasladarlo a una pared, marcaba con tizas, con lápiz para ayudarme. Y bueno, así fue como un poco los comienzos hasta que yo ya podía conseguir un pequeño spray o de un carnaval o de una Navidad. Y pues por ahí pues ya iba yo investigando hasta que ya se fue evolucionando, ya encontraba mi firma y bueno, ahí un poco. Esos fueron mis primeros, digamos, comienzos. Es interesante, la verdad, por lo que nos estás comentando y demás. Ya tengo sobre todo mucha inquietud en saber cómo se te pasa por la cabeza también muchas veces, ¿no? De coger y profesionalizar, ¿vale? Ese arte, ¿no? O esa pasión que tienes, ¿vale? Pues sí, a ver, yo siempre, digamos, yo he estado siempre pintando, digamos, graffiti de Ujú. calle. Letras, muñecos, murales,
en toda la superficie, superficies más grandes, tal. Es verdad que ya desde muy joven, sí ya los que me iban conociendo, pues oye, me iban haciendo algún tipo de encargo. Y, pero bueno, tenía otras edades y yo no lo veía como algo profesional. Simplemente pues me hacían encargo, tenía la soltura como para realizar esos encargos de algún gimnasio, alguna habitación. Bueno, eran cosas espontáneas. Hasta que ya a posteriori, ya a partir de 2010, 2011, por ahí, ya me lo intento tomar un poco más en serio. Digamos, voy alternando mi vida del graffiti, pero voy acompañándola con trabajo o digamos trabajos más profesionales, digamos, ¿eh? Ujú. Separar lo que es el graffiti de la pintura más artística o pinturas murales, de la decoración, etcétera. Y a partir de ahí de esos años, pues es verdad que con los años ya te va conociendo más gente, eh, te van pidiendo más cosas, más trabajo, más encargos. Y bueno, conforme ahí ya todo eso va evolucionando. Sí que es verdad que yo siempre digo que si tú intentas hacer las cosas correctas, tú eres formal en los trabajos y todo eso, pues luego vas a tener una recompensa que siempre va a ser recomendado en todos los sitios. Luego ya, una vez ya con los años, pues claro, ya había empresas que ya me pedían facturas. Ujú. Lógicamente, pues ahí había trabajos que yo los perdía. Claro. Había veces que, y eran empresas muy buenas, yo me reunía, los proyectos para adelante, pero en el momento de, claro, a la hora de facturación, pues yo no podía porque no estaba en ese campo. Pues a raíz de ahí es cuando ya a mí me cambia el chip e intento pasarme ya la vía profesional, Ujú. como dado de alta y tal. Intento buscar un poco también de asesoramiento, porque para mí también era un poco un salto, un poco de vértigo, porque claro, tampoco nadie hay alguien que me pueda asesorar, nadie me puede encaminar un poco esto, entonces yo lo preguntaba en gestorías y demás, pero nadie, desconocía a todo el mundo. Hasta que, bueno, con una gestora llegamos, me explicó un poco tal, creo que llegamos a buen puerto, con las gestiones que ella me preparó y demás, y a partir de ese momento es cuando yo ya, digamos, estoy como más profesionalmente dado de alta, puedo facturar a todas las empresas, ayuntamientos, etcétera. Fíjate tú que una de las cosas que nos has estado contando y que coincides con muchos emprendedores es que no te levantas un día por la mañana y dices, yo me voy a dedicar Mm. a esto y me tiro, ¿no? Sino que es algo paulatinamente, poquito a poco, por un boca a boca, por un trabajito a una persona y te llega de esa recomendación de otra persona, oye, mira, es que también en tu ámbito es un poco curioso porque ya hemos hablado en varias ocasiones y demás, lo manchado que está realmente el nombre de graffiti, ¿no? O llamarlo como graffiti. Le dices a cualquier persona, oye, mira, me va a venir un pintor a pintarme aquí una obra de arte y le dice, oye, me va a venir, no, me va a venir un chico que me va a hacer aquí un graffiti. Y, ¿sabes? Sí, Esa es otra de las luchas a lo mejor que tienes que batallar en tu día a día, ¿vale? Para que la gente se quite ese estereotipo, ¿no? De persona y lo asocie a un campo en concreto, que ahora hablaremos también de él, ¿no? pues sí, es un estigma que lógicamente ya se va perdiendo un poco. Se va perdiendo un poco el nombre que está un poco manchado, pero vuelvo a lo mismo. En todos los ámbitos, digamos, de cualquier cosa, pues bueno, están las partes malas, buenas. Es verdad que lo que más se ve, hoy día, bueno, se puede ver también muchas cosas buenas, pero también es verdad que también se ve, pues, para la gente cosas malas, ¿no? Pues se ven pintadas en calles, en carreteras, en todas las superficies, ¿no? Entonces, todo el mundo también lo mete en el saco. Entonces, esa palabra está muy manchada porque, claro, todo el mundo mete en el saco. El graffiti lo tienen como todo el mundo en general lo suele ver mal, el público que no está metido en ese mundo. Claro. Entonces, pues bueno, es un poco, es verdad que cada vez se van viendo más murales, van cambiando los conceptos. Hoy día también eh, se mueve otro tipo de público, que es los que llevan los negocios, las empresas, los que mueven, digamos, también los ayuntamientos. Tal. Entonces hay unas etapas, unos periodos ahí de personas, digamos, pues entre los 30, 50, 55 años, que son personas que son los que mueven ahora mucho la economía, lo que mueven todo.
Y son personas también que ellos pues han vivido los 80, los 90, entonces han estado en contacto con el graffiti. Entonces no es algo para ellos que les sorprenda como antiguamente nuestros abuelos, gente que desconocía esto y todo era relacionado a las pintadas callejeras. Y bueno, intentamos minimizar, digamos, el estigma o como esas cosas que tienen algunas personas, ¿no? Que tienen como un poco son reacias oye, voy a llamar a alguien de graffiti, o a ver quién me viene, o a ver ese campo, ese mundo, Ujú. que puede ser como otro cualquiera. Sí, la verdad que en todas las, prácticamente, como tú bien has dicho, todo tiene su parte positiva y su parte negativa. Y en este caso, claro, también se fijan las personas en esa, desde, bueno, cómo nace realmente, cara, a ver si nos puedes hablar un poquito también que cómo nace para comprender mejor el mundo del graffiti, ¿no? De calle y demás. Eh, mm, si conocemos de dónde venimos, ¿vale? Entonces podremos comprender muchísimo mejor también cómo es el reflejo que damos hacia esas personas, ¿no? Fuera parte, yo he visto tus trabajos, de todas formas tengo que decir, y ya lo sabéis todos, que todos los perfiles de Juanma, ¿vale? En Baobar Graffiti lo tendréis aquí en la descripción en YouTube en el vídeo y en todas las plataformas de audio y todo, para que puedan ver realmente todo el mundo y pueda conocer esas obras de arte que haces. Porque yo, sinceramente, cuando veo artistas así, me quito el sombrero porque digo, ¿qué tienen estas personas ahí en su cabeza? O sea, que es que es impresionante, es impresionante. No tengo palabra para describir cuando se ven esas cosas. Y la verdad que hacéis una bonita labor en esos aspectos, ¿eh? La verdad que sí. ¿Qué crees que faltaría también, Juanma, para que miramos esa parte que hemos estado hablando, ¿no? De la parte de que está muy manchado el nombre y demás. ¿Cómo crees que contribuye el graffiti a la calle, a la parte urbana? Si lo llevamos a ese mundo. A ver, yo vería uno de los casos, uno de los aspectos que sería lo más positivo, era de intentar crear espacios en barrios, en parques o avenidas, donde simplemente hay muros, pues con pintadas políticas, con pintadas de cualquier tipo, que seguramente el ayuntamiento es un constante, una lucha constante de pinta, borro, pinta, y es un constante gasto, cuando simplemente si hubiese un mural bastante chulo donde la gente pueda ver esas obras de arte, no tenga que ir a un museo, las tenga en la calle, pues una manera de que el ayuntamiento ese gasto se lo ahorre por ese lado de un mantenimiento, y por otro lado, lógicamente al público en general, pues seguramente le dé una vida al barrio o a las Claro, plazoletas, a claro. las parques, pues le da también una vida original, muy alegre, no sé, es otra vertiente para que ese público intente ver no solamente las pintadas y el ayuntamiento borrándolas, sino Claro. que, oye, pues vamos a intentar darle una solución. Oye, si estos chicos o este grupo hacen este tipo de cosas y, oye, y se les respeta, oye, pues una manera también de adecentar un barrio oye, evitar tipos de pintadas y darle un cambio. Y sobre todo, y conducir también a esos chavales, ¿no? Y darle una opción de que no es un acto vandálico en sí. A ver, que es un arte. Totalmente. Y de hecho, bueno, me gustaría que nos hablaras un poco de los comienzos, ¿vale? Ujú. Y para que comprendamos realmente que nace como un arte, ¿no? De cómo nace el graffiti, Juanma. Totalmente. A ver, cuando nace el graffiti, digamos, estamos, digamos, en los años, no sé si final de los 60, pero entrando ya en los 60, en los 70, los años 70, la zona de Nueva York y demás. eh, pues allí hay muchas reivindicaciones con el tema de la política, hay muchos temas de política, las economías, bueno, eran años de mucha transición, de mucho movimiento. Y bueno, ahí surge un poco el movimiento también a raíz de,
pues un poco también de las guerras hechas de estilos urbanas, porque empiezan las músicas, empiezan a derivarse pues diferentes estilos urbanos, o sea, en estilos como los rockeros, los punkis, los raperos, eh, los más modernos, todos esos campos empiezan a surgir. Y a partir de ahí, pues bueno, hasta que empiezan a ver tantas pintadas de política y tal, hasta que empiezan a surgir que, oye, algún chico empieza a poner su nombre, incluso su nombre con su número de calle y demás, o sea que Ajá, él lo ajá, ponía. ajá. Y él empieza a verse, y eso tiene una repercusión. Hay que ver que está en todos lados, empiezan en los barrios, oye, pues, y ya empiezan la gente a aparecerse, cada uno con su nombre y con el número también de su calle, de su avenida. Ajá. Y por ahí empieza pues un poco. Luego ya pasa un poco de los 70, empiezan a evolucionar las pinturas también, para que luego empiecen a tener un poco más de estilo. Ya empiezan a meterle grosores a las letras, un poco de relleno, ya empieza por ahí a evolucionar. Ajá. Entonces ya una vez ya un poco más evolucionada, pues bueno, ya empiezan con las guerras de barrio, un poco tal, y es cuando empiezan a pintarse los metros. Que en esa época no está tan mal visto, porque a la vista está que había muchas épocas que hacían sus barbacoas en familia y ellos pintando allí como una superficie más, y no había ningún tipo de problema. Y oye, es algo muy Claro. curioso, pero fue así en los años 70. Luego sí se puso más privatizado, ya luego se puso más brusco la cosa, y bueno, y se dejó un poco más apartado ese campo. Por ahí empieza a comenzar un poco ese ámbito en Nueva York, hasta que ya, claro, ellos empiezan a coger una evolución en las letras, en las caligrafías, en los personajes, en los muñecos. Y hay una serie de fotógrafos, tanto Martha Cooper como Henry Chalfant, que son los pioneros en, digamos, en documentar la escena Ajá. de ese movimiento. Ellos no sabían qué era lo que sucedía, pero se veían metros pintados, se veían las calles pintadas, ellos no entendían. Claro, le llamaba la atención, ¿no? Le llamaba Exacto. mucho la atención y decía, esto lo tengo que plasmar en fotografía, Documentaba, ¿no? documentaba, se iban a Ujú. barrio, preguntaban, oye, ¿quién pinta por allí, por grupo? Daban con gente, le explicaban y documentaron muchísimas fotografías de los años 70, años 80, hasta que sacaron un libro. Ajá. Aparte hubo también un par de películas que también pasaron a Europa, que eran de breakdance y de guerra de estilo. Entonces, pero yo creo que fue un libro que lo sacaron ellos con mucha documentación y fotografía, que era el Subway Art, que pasó a Europa. O bien gente que viajaba y lo pudo conseguir traerlo. Entonces ya ahí se documentaba el graffiti. Y ahí se veían murales, y ahí se veían escenas muy avanzadas. De ahí era el avance en Europa, cuando ya llegó a Alemania, Londres, Francia, España. Fue como un poco en esos años cuando la gente decía, hostia, pues yo quiero hacer esto. ¿Por qué no hacemos esto? Es verdad, eran grupos de breakdance, ellos ya lo tenían tal, ponían a lo mejor los nombres porque eran grupos de breakdance y tal, pero ellos veían una evolución hasta que ya comenzaron a imitar o a interpretar, digamos, pues cosas de ese libro que fue el que marcó un poco también un antes y un después. O sea, es curioso esa historia, ¿eh? Yo la desconocía totalmente, Mm. porque claro, desde cómo también se plasman y dicen dos personas, aquí está pasando algo, ¿no? Aquí está habiendo un movimiento más allá de un cualquiera aquí que está pintando, ¿no? Y se ponen a indagar ahí y a documentarlo todo y gracias a eso también va evolucionando también la historia, ¿no? Totalmente. A partir de ahí, igual que pasó también en Sevilla, había un grupo, sobre todo era el breakdance. Todo se Ajá. basaba en el breakdance, por los estilos musicales de Yo te lo iba a decir. electrónica. Los estilos musicales de electrónica, pues ya se iba imponiendo esa música, pues entonces ellos hacían bailes más modernos. Empezaba todo como, pues así, ¿no? Con el tema del breakdance, pues ellos ponían los nombres de sus grupos o sus firmas, o empezaban, pero algo muy, muy rústico, algo Ujú. todavía no. Hasta que ellos vieron la película, pues creo que recordar que era B Street, que la pusieron en esos años en los cines, por el año entre el 84 y 85, bueno, o más al 85.
Y una vez los chavales entonces de esa época salían del cine, pues habían visto grafitis allí, Ujú. de una película americana, de Breakdance, de la calle, y salían grafitis. Entonces, claro, ellos querían plasmar de decir, nosotros queremos hacer eso. Sí, hemos visto un graffiti. Antes, al no haber tecnología, eso es que no había. Ellos no podían Claro, hacer otra cosa si no claro. era de una película o de alguien de un libro. Fíjate, ¿eh? Fíjate ya en aquella época, dame un segundito, te voy a poner esto un poquito para acá. ¿Vale? En aquella época, el mundo ya audiovisual, también lo importante que era, ¿no? O sea, porque no había desconocimiento por esa parte, Totalmente. ¿sí, Había no? videoclips de Michael Jackson en esa época famosos de que se veían firmas. Entonces, lo poco y la gente que le gustaba ese campo, pues esas minuciosas cosas es donde ellos se agarraban, Ujú. porque lógicamente no había nada. Entonces es verdad que en Madrid sí que empezó por el año 84, hubo allí un movimiento muy fuerte. Y es verdad que allí ya, cuando empezaron las ramas, pues empezaron a abrirse un poco los campos, pero en Madrid fue muy fuerte, Alcorcón, Móstoles, toda esa zona. Sí, Eran los, digamos, los pioneros más fuertes en ajá. elaborar murales, en crear técnicas, donde todo el mundo en esa época era lo máximo. Es más, todo el mundo se desplazaba a esos barrios, Ajá. digamos, para fotografiar lo que había. Y luego tú llegabas a Sevilla, llegabas a Málaga, llegabas a cualquier punto de España y la gente te recibía como Dios para poder ver esas fotos. Ajá. Wow. Wow. Y, y Wow. claro, y digamos, esos escritores de Alcorcón o de Móstoles, pues claro, nadie estaba acostumbrado a ver esos murales, esas representaciones de muñecos, de letras. ¿Por qué? Porque también es verdad que los elementos, o sea, de los sprays eran muy costosos. Spray había en ferretería, no había tantas marcas, lo que había era lo que había, y eran muy costosos. Entonces, claro, chavales jóvenes a la hora de poder comprarse eran Claro, muy costosos. claro, Entonces fondos pues tiraban de un poco de claro. rulos, de pinturas de plástica, un mixto, digamos era como empezaban. Hasta que, bueno, iban ahí buscándose sus mañas para intentar conseguir sus botes. Claro. Fíjate que yo tenía una pregunta más o menos para hacerte, que era eso, y ya me la habías respondido tú, era la correlación que tiene que haber, que yo, desde mi desconocimiento, mm, digo, aquí tiene que haber un nexo de unión entre la música, la calle, ¿vale? Y el graffiti y lo que son las culturas, la tendencia, ¿no? Y está todo conectado, como tú nos has dicho, ¿no? O sea, Totalmente. que era un Incluso movimiento. Totalmente, incluso ya luego empezó en Barcelona y también igual que Madrid, que eran las grandes ciudades. Cuando se hacían los pequeños eventos era cuando ya se abrió al mundo, o digamos en España, que éramos un poco todavía ahí más atrasados en ese ámbito, se empezaron a hacer esos primeros eventos, donde había un evento de graffiti, Ajá. ¿vale? Entonces, pues todo el mundo quería ir allí. O sea, todo el mundo quería ver en escena, pues gente, y venían de Francia, y venían, ¡buah! Era lo máximo, siempre y cuando para los que estaban en ese mundo. Ujú, Era ujú. algo que se estaba descubriendo. Entonces, el que elaboraba, el que hacía unas letras y unas flechas, todo el mundo se fijaba. Todo el mundo se conocía, todo el mundo conocía perfectamente cada cosa que se había pintado, cada detalle, todo el mundo. Entonces, era muy valioso, o sea, se valoraba mucho esa calidad con sprays todavía que no estaban avanzados. Estamos hablando de sprays muy malos, eh, o sea, con unas presiones muy tal, y ellos se buscaban las mañas para trazos finos, para hacer unos efectos, en fin, diferentes técnicas. Porque cómo realmente, como nos has estado hablando realmente de la presión, ¿cómo influye eso a la hora después de que quede mejor o peor? Porque ya no hablamos de que tú tengas la habilidad, ¿vale? Sino que la herramienta que tengas que utilizar también que sea buena, como en todo, ¿no? O sea, me Totalmente. imagino que utilizáis cuántos tipos de boquilla existe o cómo va. Totalmente. Aún así, de todos modos, yo pienso de que dentro del arte es una de las herramientas, digamos, de las más complejas, porque al fin y al cabo es una herramienta que no depende de ti. No es como un pincel,
un lápiz donde tú lo dominas. Claro. El spray tiene un factor secundario que es la presión. Eso es, O sea, eso es. Cuando empieza tiene una y cuando va a terminar tiene que tener otra o no, no claro, por la capacidad de pintura que hay claro, dentro, ¿no? O y sea, la presión. y la Entonces presión. tú donde tú juegas con la presión del bote. Ahí es lo que tú tienes que dominar, la presión del bote. Tienes boquilla para ayudarte, lógicamente, tiros más anchos, tiros más finos. Pero siempre tú donde dominas o donde juegas el campo es el campo de la presión. Vas jugando dentro de donde está la boquilla, tú vas haciendo como puntadas desde un lado, de otro, te va tirando, vas jugando, vas soltando, vas... Por eso es lo más difícil el equilibrar. Por eso también yo lo comparo muchas veces que para tú ya llegar a, digamos, un estado de, digamos, profesional, un estado que tú das ya una calidad al cliente y demás, tú tienes que estar todas las semanas pintando. Claro. No te puedes dejar ir. Esto es como la bicicleta. Si tú te dejas ir, vas a llegar a un punto que, bueno, estás más cansado, tú no puedes llegar hasta tal punto. Esto tú tienes que estar constantemente. Tu dedo tiene que estar constantemente a la presión del bote para tú dar unas calidades, unos degradados, unas texturas. Técnicamente, toda la semana tienes que estar pintando. No te puedes dejar ir porque pierdes esa... Lo pierdes, que Claro, eso claro, se claro, nota. claro. Es que lo has definido antes muy bien. Yo, por ejemplo, que mi padre es pintor, bueno, y tú sabes que es pintor y demás. Pintor, bueno, tiene su parte también como profesión, ¿no? Tiene como todo en la vida, ¿vale? Pero es verdad que tú controlas, o sea, vas viendo la pintura un poquito más espesa, la diluyes un poco más, ¿vale? Sabes cómo la tienes que trabajar, que es el conocimiento que tiene. Pero claro, cuando hablamos de un bote que tú no ves en el interior cómo está ese bote, sino que ya me imagino que tú solo por tocarlo sabrás cómo te va a salir, ¿no, Juanma? Me imagino, ¿no? ¿Qué? Totalmente. Yo solamente con cogerlo, yo sé ya la cantidad que tiene. Eso Y es, sé y sé lo que me va a abarcar ese bote. fíjate. Pero aún así, lo más complejo ya no es por la pintura en sí, porque sabe, ya la conoce y la domina. O sea, sabes la cantidad, el disolvente que tiene, o sea, los químicos que lleven. Pero lo más importante, sobre todo, es el tú dominar la presión. Que ese es el hándicap, porque tú coges una brocha, un pincel, y eres tú y el pincel. No hay un factor intermedio. Aquí sí lo hay, que es la presión. Y la presión muchas veces te puede jugar malas pasadas, porque hay superficies que, bueno, las paredes pues son más porosas, te puede venir bien, pero si te piden trabajo, tanto en chapas, Es que, azulejos, ¿no? azulejos, Y yo he visto trabajos tuyos que en muchísimas persianas claro, de los comercios. Y metálicas. esa rugosidad que tiene, ¿sabes? Y cómo queda eso que no se ve. Y no es ¿Ven? poroso. Y no es poroso. No es poroso. Por eso te digo a la hora de dominar, porque si tú le tiras mucha presión, lo primero que va a tender es a caerse la pintura. Entonces, claro, eso es lo que tú tienes que llegar a A dominar dominar. en un trabajo, en una persiana que tú sabes que no es porosa, que tal, pues tienes que saber medir esas distancias, esas trazadas, para que el resultado sea lo más bueno posible. Ya. Entonces, ahí es donde viene un poco, también, digo, eso no te lo va a dar un mes, ni un año, ni dos. Eso te lo va a dar en años. Claro. El tú llegas a tener, digamos, cierto control, cierta calidad, dominio, juego de colores, diferentes técnicas o cosas que entran en esos parámetros para que tú llegues a dar cierta calidad. Claro. ¿Cuál es el mayor desafío al que se puede enfrentar? Me gustaría diferenciar dos cosas, ¿vale, Juanma? Sí, Que yo creo que ya lo que nos están escuchando y demás, ¿vale? El graffiti de calle, sí, ¿vale? Que digamos que sin ese realmente, pues no estarías tú realmente donde has llegado, ¿no? Que es la totalmente, base, ¿no? totalmente. Y el graffiti, digamos, o la pintura artística que hace profesionalmente como, no sé cómo llamarlo, pues como profesional, ¿no? Como tu oficio realmente, Sí, ¿no? sí, una ¿Vale? pintura artística, decorativa, sí, Efectivamente. sí. Pues entonces, ¿cuál será el mayor desafío? Primeramente te hago la pregunta, para el mayor desafío al que se enfrenta el graffiti de calle, por ejemplo, ¿vale? Al que te enfrentas, o al que se enfrenta un grafitero de calle, ¿cuál es el mayor desafío que se puede enfrentar? Bueno, a ver, el mayor desafío yo pienso que dentro del ámbito de la calle, pues hay varios factores. Lógicamente siempre van a estar el tema altura. Ujú. Tema altura, tanto para el profesional
como para el no profesional o el de graffiti en este ámbito son las alturas. Ujú. Porque las alturas tú ya tienes que dominar otros parámetros, ¿vale? No es lo mismo una pared, que tú estás aquí, tú lo controlas, te alejas, lo ves, tal, a ciertas alturas. Esa Ajá. es la dificultad más grande. Lógicamente, la gente de graffiti, de calle, digamos, la dificultad más grande o por donde ellos apuestan, pues son los metros y son los trenes. O sea, ahí es donde se coronan la gente de graffiti de calle. Ajá. Esa es la parte de que ellos coleccionan sus modelos y bueno, ellos lo interpretan así y digamos es su método un poco de vida, su reto, ¿no? Es digamos de máxima dificultad por vigilancia, porque te pueden coger, pues es ese estilo un poco de vida, ¿no? Luego, por el tema de profesional, pintura artística o cuando te ven con spray, que también lo llaman graffiti, bueno, pues el reto es ese, que te suba a una máquina, a un edificio de 4 o 5 plantas y tú te puedas realizar un mural de esa magnitud. Porque la dificultad está en que cuando tú me has dicho antes que te tienes que separar, claro, para tú ver, o sea, tú estás aquí, delante de la pared, y estás pintando, pero cuando te alejas es cuando realmente tú ves el efecto que está haciendo esa Claro, pintura, ¿no? pero tú tienes que ir ya coordinándolo. Entonces, si tú haces un edificio de X plantas, pues bueno, o de lo que sea, si tú tienes que estructurar un rostro, pues claro, un ojo, una boca, un esto, tal, y tú estabas con la grúa pegado a la pared, es una dificultad enorme el tú llegar a estructurarlo. Claro, claro. ¿Por qué? Porque tú no estás viendo las dimensiones. Tienes la pared delante, te tienes que ir alejando con las grúas, tienes que ir un poco enfocando ese terreno. Ese es de máxima dificultad por el terreno en sí, digamos, porque está subido ya de por sí las alturas. Dimensiones muy grandes, que también eso hay que trabajarlo. No solamente aquí en un formato pequeñito y cómodo, no, no, esos formatos también hay que trabajarlo, eso es una dificultad añadida. Ya. Luego es verdad que luego tienes una repercusión enorme y visualmente pues también visten en barrios como, oye, tan conocido como San Pablo, tal, que es un barrio que posiblemente nadie le echaría cuenta y sin embargo con los murales pues todo el mundo los reconoce y todo el mundo habla de ellos. Claro, claro. Un Es que ejemplo. yo sí veo que hace falta eso que tú has dicho antes desde el comienzo, ¿no? Mm. O sea, cómo realmente espacios donde cada artista se pueda expresar libremente, ¿vale? Y determinar bien legalizados esos espacios y con nombres y apellidos de las personas que plasman allí. Y yo creo que podríamos contribuir muchísimo mejor, ¿no? A la parte. Totalmente. Todo eso es una parte que lógicamente ganaría muchísimo. Posiblemente incluso se potenciaría mucho jóvenes o gente potenciaría mucho sus técnicas. Porque bueno, oye, teniendo espacio y tú también viendo como nosotros cuando éramos niños veíamos a los grandes, tanto a Logan, a una serie de gente que veíamos realizar esos murales, nosotros nos sentábamos en una piedra, a simplemente verlo, cómo trazaban y cómo difuminaban, cómo hacían, pues nosotros era lo más grande. Entonces, pues es una manera de que nosotros nos quedábamos con la copla de cómo hacían las trazadas para luego nosotros interpretarlo o plasmarlo a nuestro modo. Pero era como nosotros veíamos los conocimientos. Como, Claro, es la forma de es aprender, la es la forma, tú ves forma cómo, de cómo aprender. hace esa persona esto, cómo hace. Entonces, si tú tienes un espacio el cual puede estar pintando tantos más profesionales, porque diga, hoy domingo, pues bueno, voy a realizar algo libre, tal, y te vas, tanto como una persona joven. Entonces, Mm. oye, puedes compartir muros, puedes compartir experiencias, y es una base también bastante, yo creo que se podría potenciar. Es verdad que hay espacios y se ven por cada vez un poquito más, pero faltan muchísimo. O sea, que es verdad que hay algunos espacios que otros, ¿no? Por Sevilla, ¿no? Corrígeme si me equivoco, ¿eh? Eh, Sí, pero para que nos entendamos, para que el público entienda realmente, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, en Sevilla, ¿vale? A lo mejor me puedo equivocar, pero creo que no. Sevilla capital y posiblemente
toda la provincia de Sevilla, no hay muros legales. Ah, no. No hay muros Ah, no legales. son legales. No hay muros Wow. legales. Pues fíjate, wow. Siempre y cuando los muros posiblemente, en algunos pueblos, pues a lo mejor la cedió el ayuntamiento para Eso, cualquier evento puntual. vale. Para cualquier evento puntual, no por el fin al cabo de que, oye, la gente pinte libre o Ujú. cedan un espacio para pintar libre. No. Bien, bien. Un espacio libre no hay. No No hay, existe. no existe. No existe. Es más, Ah, en Sevilla capital no existe. ajá. ¿Verdad? Está el Paseo del Río. Hay una serie de sitios donde la gente, pues bueno, Yo pensaba que había algo. O sea, que era muy pocos espacios lo que había, pero no. que había algo. Pero al parecer no. Es. Normalmente los pocos espacios o algunos espacios que nosotros conocemos o qué tal, es porque se han privado. Bien Ujú. porque te la haya cedido algún particular, alguna comunidad de vecinos, una parte de, por ejemplo, de un colegio que diga el director, oye, pues mira, os cedo tal. Pero no hay en concreto unos espacios, llámalos así, no sé, unos espacios solamente para que la gente vaya a plasmar el arte. Normalmente no. Es verdad que muchas veces, pues oye, se deja un poco más de ir y demás, porque oye, lo que estás haciendo se ve bonito y entonces, bueno, no se entra ahí un poco Mm. a tal, se entiende, ¿no? Pero sí que es verdad que como espacio, que tú tengas un recinto, un espacio para tú plasmar arte libremente, o un grupo de personas o tal, no lo hay. ¿Y cómo crees tú que puede afectar positivamente a esto mismo que estamos hablando? Hombre, como positivamente, siempre y cuando yo veo como otro punto más, igual que existen espacios para patinadores, existen espacios para cualquier tipo para escalada, para, oye, cualquier tipo de hobby o de arte tal, pero en este espacio sí que es verdad que pues no lo hay. Claro. No existe o no lo hay. Y es verdad que cada vez se ve más, pero sí que es verdad, no sé bien a quién corresponde, seguramente sea el ayuntamiento o algo, el que quiera destinar una zona o un recinto, que digan, oye, pues tenéis un recinto o una zona libre Ujú. para pintar. Claro, claro. Es que ahí está la evolución. Yo escuchándote a ti y viendo que aprendes desde pequeño, se aprende de ver a una persona sentándote ahí en cualquier piedra, como nos has descrito, y viendo cómo pintan y demás, fíjate qué bien estaría, qué forma de contribuir, ¿no? La que acabas de aportar tú, ¿no? De que esos muchachos que tienen esas inquietudes y que tienen ese don, porque al final es un don innato, cada uno tenemos el nuestro, nuestras habilidades, ¿sabes? ¿No? Y aquí estamos hablando de un arte que se tiene que plasmar, que se tiene que evolucionar a base de eso, de lo que tú has dicho, de muchas horas. O sea, la evolución viene. Y también otra de las cosas, Ricardo, perdona que te corte, es que a la hora también de contribuir en este sitio o en estos espacios, digamos, ¿no? Para crear arte, que tú también creas vínculos, ¿vale? Entonces tú también haces unión, puedes compartir experiencias, anécdotas, Claro. pueden ser puntos de reuniones de escritores de graffiti. Y oye, y puede haber un mundo súper chulo, súper guay. Nosotros, lógicamente, no lo hemos vivido nunca, pero creo que puede ser una experiencia. Si tú hubiera tenido esa experiencia, pues hubiera sido magnífica. Pero yo veo, por ejemplo, los encuentros de patinadores. Mm. Vamos a quedar para patinar, para todos los grupos, y patinan y tal, y saltan. Oye, qué maravilla. Y sin embargo, en este ámbito, el ámbito de la escalada, todos los colegas, o Sí. bueno, a escalar. Sin embargo, en este punto, pues es verdad que no se puede hacer. En los dos casos, pues tienes que andar, te tienes que ir a algo abandonado, te tienes Sí. que siempre estar un poco perdiéndote, Mm. porque al fin Qué y al pena, ¿eh? cabo en la calle yo veo un muro blanco de cualquier terreno, un cercado, y si yo lo pinto, a mí me viene la policía y me multa, porque yo estoy haciendo un vandalismo. Claro. La vara de medir ahí no se aplica. Entonces ahí se entra como que es vandalismo para todo. Para todo, y Yo ya estoy en está. un espacio donde es una pared, que es de un cerro, de algo, que simplemente eso el día de mañana llegará una máquina y lo Y tirará lo para tirará, construir. efectivamente. Pero si yo lo pinto,
a mí me ven mal. Yo estoy haciendo ahí un vándalo. Fíjate, ¿eh? Qué curioso, tío. Qué, Ya, qué- qué contradictorio, tío. claro, yo para ante la ley o para todo ese espacio, si yo pinto, siempre y cuando, ya te digo, en una pared de cualquier cercado de estos Sí, que de esté cerro, que esté de que ruido en el simplemente, campo. claro, si a mí me ve la policía, yo estoy multado por vandalismo. Fíjate. Al igual, porque claro, el que se mete en el metro a Sí, pintar, pero entonces eso ellos estamos de acuerdo claro, ellos se que eso exponen, es ilegal, ellos eso se es, exponen efectivamente, y ellos saben perfectamente a lo que se exponen, igual que eso tú es. pintas fuera de ámbito, como si tú quieres pintar a una fachada o de un ayuntamiento, en Sí, cualquier como el ámbito que, así, tú sabes las consecuencias, claro, pero ahí que es una luego, ilegalidad, pero lo otro no. en la periferia de, bien de aquí, en Sevilla, en cualquier punto, siempre hay pues muchos terrenos que les ponen una serie de tapias, lo tapian un poco para que, oye, no haya peligro de una piedra, de caerse alguien. Y esas tapias simplemente están para acercar. En el momento que Ujú, allí lleguen a construir un edificio o algo, esas paredes van a tirarlas. claro, Entonces, si a mí me ven pintando en esa pared que no tiene utilidad ninguna o algo, bueno, entiendo que tendrá un propietario, lógicamente, siempre. A lo mejor el propietario no le gusta eso. Pero en el caso de que si me viesen ahí, yo sería sancionado. eh, Entonces también es un poco también que toda esa línea también te marca. Y ya no para claro. nosotros, pero para los jóvenes. Es que no pueden evolucionar, es que no puedes evolucionar si no tienes espacio. Es que hablamos de que tenemos aquí presente una persona como he dicho, me encanta tenerte, tío, porque yo estas historias me Sí, apasionan mucho, la verdad. Sobre todo de sí, cuando haces de tu don y de tu talento tu profesión, ¿vale? sí. Pero que esa evolución es posible gracias a esto de lo que estamos hablando también. Claro, Gracias a que tienes que echarle muchas horas, ¿vale? Y que no es fácil, que todo no es esto ha fácil, tío. sido, es un método, ya te digo, que el que se quiera mantener en el graffiti, digamos, en años, yo creo que es de los más sufridos, de los más trabajosos, de los más tal, porque siempre va a tener que estar solventando diferentes vallas que le van a Mm, poner impedimentos ante muchas circunstancias en la vida. Entonces, el que tú te mantengas en una línea, no te vengas abajo, hagas desaparecer, no tal, pues que es muy fácil, partiendo de que no tienes espacios para ello, para claro, tú estar cómodo, siempre claro. tienes que andar, pues, en diferentes sitios externos, naves abandonadas, cosas en ruinas, siempre tienes que andar como un poco a A escondidas, siempre escondida, tienes que tío. andar y yo simplemente lo que hago es pintar. Claro. Yo no estoy o sea, no estoy intentando partir nada, ni estoy haciendo ningún tipo de daño. Yo simplemente, pues, un poco, pero a la hora de verlo en la sociedad, ¿no? Pues está estipulado que si hay alguien que a mí me pueden valorar, que si yo estoy haciendo cualquier tipo, algo artístico o algo así bonito, algo, a mí me pueden multar igual que el que haga una pintada política en cualquier sitio. Claro, Es lo mismo, no hay claro, una vara de medir para todo. Tú estás pintando la calle, multado. claro. Claro, y estamos de acuerdo y tú también estarás de acuerdo conmigo en que, claro, cosas como lo que hemos hablado antes, ¿no? Que ellos mismos saben que es ilegal y se estarán jugando, ellos sabrán lo que hacen. Claro, Eso ellos está son claro. conscientes Pero perfectamente. estamos hablando de espacios que están en ruinas, ¿vale? Sí, Que están retirados en el campo, ¿vale? Y que eso realmente va a ir una máquina y lo va a derruir, ¿vale? Y es una de las formas de practicar. O sea, es una forma de practicar. Y incluso ahí también, fíjate. Bueno, llevándolo a tu terreno profesional, ¿vale? Me gustaría preguntarte qué realmente te gusta cuando llegas a un trabajo, ¿vale? Con un sí. cliente, Juanma, que el cliente te dé la idea, que te deje un espacio de inspiración, porque imagino que vuestras mentes, o sea, yo no, sí, son súper creativas, nada más que hay que ver lo que plasmáis en las paredes, ¿vale? Pero por eso, ¿qué es lo que realmente te gusta más cuando llega un cliente? Pues normalmente, siempre y cuando yo voy a hacerle una visita a un cliente, o bueno, o si son gente de afuera de Sevilla y tal, pues bueno, yo siempre intento un poco, primero, lógicamente, a qué va enfocado. A qué va enfocado va a ir enfocada la decoración. Si es del mundo de discoteca, de noche, de comercio, de tienda, colegio, a qué va enfocado un poco todo. Y ya una vez comentando, pues yo ya intento ya perfilar un poco, sobre todo cuando ella me va comentando un poco, yo ya sé dónde perfilar. Ujú, Hasta que
O sea, yo ya voy viendo un poco la idea o intento interpretar un poco entre lo que me cuenta o me dice, hasta que le hago la visita, lógicamente, qué sería lo ideal. Yo ya mi mente está funcionando desde el momento uno que me contacta un cliente. Intento funcionar para intentar darle una baraja de posibilidades, porque entiendo que el cliente, al desconocer esto, siempre para él es un mundo. Él no sabe, él desconoce, pero Claro. él quiere sacarle rendimiento bien a su negocio, bien a cualquier tipo de espacio. Mm, Entonces, él deposita la confianza en ti. Él te llama para que tú le des una solución más atractiva o lo más... eh, lo- yo pienso que es así, que él intenta buscar y posiciona tu confianza. Entonces, a partir de ahí, pues bueno, tú le haces la visita, tal, y bueno, ya ahí está en si te conoce un poco más, te dará más carta libre ujú. a la hora de crearlo, porque sean clientes que le hayas repetido ya trabajo o tal. O si no, pues si es la primera vez, pues no pasaría nada, simplemente se le preparan un diseños digitales donde vamos a ir valorándolo. Ajá. Oye, Juanma, pues sí, pues me parece bien. O mira, pues si quitamos aquí o ponemos aquí, pues mira, me parece bien. Simplemente ya llega a un acuerdo porque es una cosa que va a ser para él. Claro, Entonces, donde él ya tendrá a su gusto que limar ese diseño, claro, que es el que claro. lo verá diariamente. Claro. Sí, que una parte es lo que tú tengas en tu cabeza, en tu parte creativa, pero después el cliente en sí es el que tiene que estar satisfecho con ese trabajo y lo que él quiere plasmar, claro. Claro que. Según también, lógicamente, según qué negocio, vas a tener un poco más de margen para poder realizar más creatividad o menos creatividad. Lógicamente, hay otros que son más sencillos o digamos no necesitarían tanta creatividad como logos de empresa o ese campo, ¿no? Que ellos lo que van buscando es algo más elegante o algo más corpóreo. Entonces, pues bueno, simplemente a la hora de cada cliente, ellos son los que lo van a ver diariamente. Entonces yo intento, por lo menos, solucionarle la papeleta del camino, que a lo mejor ellos pueden tener en mente, pero no saben plasmarlo, yo se lo plasmo. Claro. Oye, Juanma, pues me parece esta idea, o esto no se me había ocurrido, qué maravilla, tal, pero mira, modificamos aquí, venga, perfecto, tal, mira, hacemos así, yo le puedo recomendar que es mejor, que tal, los colores, en fin, hasta llegar a buen puerto, porque para ellos ya luego va a ser un escaparate, y Claro. para la calle, o para su público, o para todo en general. Y yo creo que el verlo visualmente en digital antes de plasmarlo, ¿no? Más o menos la idea, también les hace muchísimo para que Sí, vean cómo va a ser el resultado, ¿no, Juanma? sí, le da seguridad. Claro, Le claro. da cierta seguridad de que ellos también no saben tú qué es lo que les vas a presentar. Incluso hay gente que me dice, yo pensaba que era un boceto a lápiz. Digo, no, eso hace 20 años que no se hace Claro, así. claro. Que lo veas realmente como Claro, queda, ¿no? es verdad que yo luego le comparo trabajo Ujú, para que ellos vean que va a quedar tal cual. ujú. O sea, yo no te voy a vender, no, es que mira, esto llega aquí, luego es más grande, es más pequeño, esto es así, lleva un color. No, no, no. Tal cual tú lo ves, lo vamos a plasmar así. En tamaño, en colores, tal cual. Guau, claro. Así es como quedará. Y ahí te haces la idea ya, y ahí modifica uno a otro. ¿A qué reto te has enfrentado tú más difícilmente con un cliente cuando has tenido que pintar? Juanma, se me ocurre ahora mismo. Algo que tú digas, wow, este momento yo... Y después con el resultado quedé súper contento. Bueno, ahí también es verdad que hay ciertas temáticas que son un poco también, digamos, más complejas Ujú, y vuelvo a lo mismo. También te va a influir también un poco el tema de la superficie. Si andas en ah, escalera, andas en hueco, yo recuerdo una anécdota también, una persona así también, digamos, importante, bueno, ujú, y en una casa, en el Rocío, en un hueco de escalera de la primera planta a la segunda planta, en unos huecos, una escalera medio de caracol, los huecos, y había un paño que llegaba desde la primera planta hasta la segunda, hasta arriba, hasta la ajá, claraboya. Y bueno, ahí se plasmó un diseño que quería, bueno, llegamos a una idea que era un atardecer del Rocío con los flamingos y tal, un atardecer del ostres, Rocío, una temática muy compleja. Estamos tía. hablando de una temática muy compleja. Dale el tono al atardecer, ¿no? Y Los ya... atardeceres, la ermita, gente
que es de De ese bota, devoto, sí, sí, que sí, sí, conoce sí, la sí. ermita como... Claro, que no eh, puede faltar ni un elemento ahí, ¿no, Juanma? claro, Claro, fíjate, totalmente. fíjate. Y ahora, aparte de que ese tema es complejo, ¿vale? A la hora de trabajar la ermita, los atardeceres, los flamingos, etcétera. Claro, ahora ya llega el hándicap que también le sume que tú estás pintando sobre una escalera de caracol, que tienes que andar con la pintura en el cuello, subió de escalera sobre tablas para salvar las escaleras, todo eso es un añadido. Entonces, esos son trabajos y los tienes que dejar tal cual. Entonces, ahí hay veces que dices, "Uf, Yo. Y el pulso, Juanma, ¿no? Ahí, ¿no? Que eso ahí yo me lo todo, estoy pensando todo, de verdad. Y digo, totalmente. goterones de sudorcito que caen en cada, ¿no? Hay, Madre mía. hay veces que Wow. se complica en temática y en terreno. Claro, claro, claro. Es que, Porque luego la temática puede ser muy compleja, pero si el terreno es cómodo, estás cómodo, pues bueno, llevarás más, llevarás menos, pero vale. Pero cuando no te lo da el terreno también se te complica porque estás en escalera sobre tabla, no puedes hacer movimientos bruscos porque vuelas para atrás, etcétera, etcétera, etcétera. Pues claro, se te wow, juntan dos cosas que wow. son importantes es un trabajazo. Al fin y al cabo vas a sufrirlo allí. Claro, claro. Luego la satisfacción es más grande. Eso te iba a decir. Digo, dinos el resultado ahora. Luego la satisfacción es muy ¿Cómo grande. fue cuando tú viste eso terminado, Juanma? Pues cuando Espectacular, me imagino, ¿no? yo a este matrimonio, digamos, cuando aparece, pues ellos no habían visto nada. Cuando aparecen, pues se llevaron una sorpresa. Entonces ya pues me felicitaron. Ellos no tenían conocimiento, era la primera vez que ellos veían algo así, Ajá. de esas dimensiones. Ellos no Ujú. están acostumbrados a técnicas de spray en murales grandes, pues no, no. Entonces ellos verse eso en su casa y plasmado tal cual se decidió y tal, pues ellos fue una gratitud enorme y para mí, o sea, yo personalmente, yo también muchas veces sé cuando salgo del trabajo y yo salgo contento. Yo Ah, digo, o sea, ha merecido la pena el esfuerzo, los gemelos súper duros, las rodillas chamistas, claro. pero me voy con una satisfacción enorme de haber dejado un trabajo súper duro y muy complejo, haberlo dejado o sea, lo más perfecto posible. O O sea, que sea, el final quedó precioso, por lo que nos está contando. Y totalmente, el cliente cuando lo vio, no lo llegan a ver normalmente, bueno, me imagino que sí en algunos casos, ¿no? Pero en este caso en concreto, ¿decidió no verlo hasta acabado o lo iban viendo por parte como yo lo ibas no, haciendo? porque normalmente era como una segunda residencia de ellos, Ajá, ¿vale? Entonces, pues bueno, vino su equipo, digamos, de limpieza, de sí, comida. Ellos llevan siempre un equipo de limpieza que les preparan ante cualquier todo. cosa, le preparan todo. Y bueno, ellos en su segunda vivienda, pues claro, creo que aparecieron ya el fin de semana. Ujú, Entonces no es por otro motivo. También es verdad que lógicamente por los olores, por lo que sea, pero claro. ellos que no lo vieron porque no pudieron estar. Digo, pero porque la sorpresa es mayor. O sea, Enorme. la sorpresa es mayor, es Claro, que si mayor. tú ves el Cuando, proceso, si tú claro, ves claro, rayas, lo vas viendo, líneas, eso, eso, va eso, viendo eso. rayas, líneas, colores que no tienen sentido, a lo mejor se pueden asustar y que ve cómo va a quedar esto, ¿no? Pero cuando ya Eso es otro tema, ¿no, Juanma? ellos vieron el trabajo ya acabado, todo limpio, todo perfecto, entonces yo creo que es de las dificultades más que creo que me he puesto. Luego están los trabajos, lógicamente, de altura. Los de altura siempre van hasta ahí y son los que siempre va a haber guerra con ellos. Pero tú ya Ujú. sabes a lo que te expones. Pero hay ciertos sitios que conllevan un riesgo y un trabajo enorme. Qué curioso, ¿eh? Mm. Y en la parte, en la parte del graffiti, del arte de la calle, ¿vale? Sé que también hay ciertos elementos que identifican a unos u otros, ¿no, Juanma? ¿O no? Tú por una pintada que puedas ver de una persona puedes decir eso sin verle la firma. Puedes determinar más o menos por la técnica que ha utilizado y demás, Totalmente. Yo ¿eh? identifico todo. ¿A que sí? Identifico Es así, ¿no? probablemente hasta la boquilla que ha utilizado. Wow, wow. Yo veo una pintada, aunque no la tenga firmada, yo sé perfectamente de quién puede ser. ¿De quién puede ser? Lógicamente,
A lo mejor hay gente muy, muy joven que está comenzando y a lo mejor ahí no domina a lo mejor eso. Pero Ujú, o sea, digamos de un público general de este mundo del ujú, graffiti, ujú. yo automáticamente, yo voy por cualquier sitio y yo voy viendo, igual que lógicamente me pasará al revés. Al revés, que a ti, ¿no? Al Te revés. identifiquen, ¿no? Por eso También, muchas claro. veces también en los encargos y los trabajos, siempre también muchas veces me piden que les firme los trabajos. Ujú, En ujú, zonas muy conflictivas de graffiti, de muchas pintadas y tal. ujú, ¿Para qué? Para que se intente respetar el negocio. Oye, me la pinta fulanito, pues claro, si yo conozco a las personas y ellos me conocen a mí, ujú. intentamos Tener llevarnos en paz. un respeto entre Claro, ustedes. pero sí que es verdad que yo veo en una calle, aunque no esté firmado, yo automáticamente sé perfectamente qué colores ha utilizado, qué boquillas ha utilizado y posiblemente te puedo decir casi, no te voy a decir, pero puedo conocer más o menos esto es de gente más joven o gente más adulta también, por las técnicas que usan. Sí, sí, sí. O lo ha hecho un profesional o lo ha hecho ahora mismo una persona que Totalmente, está es por los comenzando, acabados. por los acabados, ¿no? ¿Qué elementos son fundamentales en tus obras, en ese caso, Juanma? ¿Tú podrías decirnos algo en esa inspiración? Porque, claro, la creatividad hemos dicho que cuando un cliente te pide algo, por ejemplo, te puede surgir, pero la mayoría tienen una idea, ¿no? Entonces limita un poco, ¿no? Y vas más centrado a darle a ese cliente lo que quiere realmente, ¿vale? Está Totalmente. tu creatividad, está claro. Pero yo creo que cuando te surge tu arte interno, ¿no? Y fluyes cuando tú realmente eh, de la nada y haces un graffiti. ¿Qué elementos pueden ser característicos? ¿Puedes decirnos Hombre, algunos? yo normalmente a mí me caracteriza mucho cuando yo ya tengo un poco de carta libre e incluso tengo algún bar o algo así que me han dado una pared un poco más libre. Ujú, Sí que es verdad que es muy característico el que yo trabajo. Yo suelo trabajar mucho, por ejemplo, el tema lettering o el tema de letras o el tema tal, ujú. pero dentro de las letras yo luego trabajo dentro y le trabajo textura, le trabajo los chorreones proyectados, o sea, o Ajá, queriendo, digamos, sí. le trabajo un montón de elementos que en el mundo del graffiti, los que conocen y tal, ellos valoran y ven y me pueden reconocer a través de eso. Ajá. Intento siempre trabajar, sobre todo, muy técnico. Y siempre intento trabajar muy limpio. Que por cierto, de unos tiempos para acá, también se está poniendo muy de moda, ¿vale? Un estilo que se llama Ignorant Style. Y es un estilo que se está poniendo mucho, a la mayoría de gente, bueno, del graffiti, pues no le acaba de convencer mucho, pero a la gente jovencita y tal, y es un estilo que es más sucio. Ajá. Y ¿a qué? Explícame un poco más. ¿A qué se Ellos, refiere sucio o sucio es limpio? trabajar con boquilla y haciéndolo queriendo sucio. Ah, es curioso eso, ¿no? Curioso, Haciendo, se basan o sea, sucio es. normalmente se basan en los primeros grafitis tan rústicos, tan tal, de los años 70 80 de Nueva York, Ajá, donde no tenían medio y las cosas quedaban más sucias, claro. quedaban un poco más vastos, No ¿no? tan definida, ¿no? A lo No, mejor, ¿no? no, no, Esas no, para líneas, nada. ¿no? ¿No? Entonces ellos se basan un poco y intentan hacer esos estilos. Ujú. Estilos un poco más sucios y queriendo todo eso. Y yo simplemente trabajo otros tipos de estilos, ya te digo, limpieza, con tema de textura. Me gusta trabajar cada cosa, cada porción siempre me gusta dejarla muy, muy definida. En fin. Está bien, la verdad que es curioso eso. Yo recuerdo una anécdota que creo que ya la he compartido contigo, pero me sorprendió muchísimo, hablando ahora que estamos tranquilamente del graffiti de la calle y demás. En Nueva York visité el barrio del Bronx. ¿Vale? Y Sí, claro, pues me imagino ya las personas que te llevan por allí de excursión ya, claro, dicen, mira, aquí vienen los catetos otra vez, claro, vamos a sí, explicarle bien las sí. cosas porque nosotros no desconocíamos, ¿no? Ese gran respeto y ese gran el arte que hay allí y sobre todo entre bandas, me sorprendió muchísimo que nos dijeron, os podéis echar fotos, pero ni se os ocurra poner la mano en la pared y ya ni menos te digo el pie, ¿vale? Había dos personas custodiando el graffiti allí, Ujú. Juanma, Sí, ¿sabes? sí, totalmente.
Me llamó mucho la Totalmente. atención eso, ¿eh? Allí ten en cuenta que estás, digamos, en la cuna de este arte, digamos, más, vamos a llamarlo, o este criterio más moderno, ¿no? Digamos, está este tipo de arte urbano, tal, llamarlo, pues moderno, pues claro, ellos son los precursores, ellos tienen, digamos, a nivel mundial, llevan todo, llevan toda la fama. La Claro, mayoría de películas, la mayoría de cine, todos van es verdad. buscando Mm. Y además los el barrio del sitios. Bronx, que es Es de típico, vamos, es películas, de de películas, de películas, películas, de películas de películas, acciones, de películas películas. de tal, de los Marvel, de no sé qué. Entonces ellos van buscando también esos entornos urbanos. Luego, lógicamente, también la valoración que tienen ellos sobre los murales, porque también estamos hablando de que los raperos también, con los más importantes a nivel mundial, Ujú, también los tienen ellos. Están claro, repartidos por Estados Unidos, es pero verdad. también hay una cierta importancia enorme. Mm. Entonces, claro, allí se juntan una serie de elementos para que resurja, o sea, esos barrios sean visitados, sean turísticos, tengan una repercusión tan grande. Lo Por tenían eso los homenajes eso, a los raperos, como un altar, lo tenían allí, claro, normal. lógicamente, igual que hace no mucho, le han hecho un homenaje a Rocío Jurado, Sí, la otra vez le hicieron en a Camarón, camarón. a una serie de... Nosotros aquí lo tenemos normalizado, ese tipo de representaciones o de homenajes a Rocío Jurado, a Camarón, a tal, a Paco de Lucía Algeciras, Mm, pero ellos lo tienen hecho a sus leyendas, claro, a claro. sus leyendas. Ujú. Entonces a nivel mundial o tal, pues es a sus leyendas. Entonces eso es intocable. Luego los escritores allí también son muy respetados. Allí los mismos ayuntamientos, digamos, todo lo que llevan allí, les dan unas apuestas. O sea, es que es muy diferente el que no ha estado allí o no ha visitado aquello. Es muy difícil trasladarle Sí, 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 total. esta información porque, claro, Hay nos que puede decir vivirlo. que, claro, el que no vive, no lo ha vivido alguna vez es complejo. Mm. Es así, es así. Hay ciertos sitios que tienes que vivirlo para saber realmente de lo que se está hablando. Vamos, y los oyentes que nos estén escuchando y viendo, si han estado por allí, seguramente que estarán diciendo, mira, es verdad, lleva razón, porque yo recuerdo cuando estuve allí, a mí me llamó mucho la atención, la verdad, que el máximo respeto que le tienen y sobre todo era, estaban como custodiando esa pared, ¿vale? Para que otras bandas, ¿vale? No fueran a hacerle una vengativa o un daño hacia... Totalmente, Era impresionante, la verdad. totalmente. Por eso allí tienen, lógicamente tienen el graffiti como otro tipo de visión, ¿vale? Entonces allí, pues en sitios así, ellos pueden pintar, pueden tener, pueden proyectar murales y no hacen falta que sean de tal, pero mira, son leyendas de allí del barrio, de tal, de raperos, de... Y no tienen ningún tipo de problema. Es más, luego todos los guiris como nosotros son los que vamos a pagar por ir a visitarlos. Eso es, digo. Pero sin embargo, tú en nuestras ciudades no lo tenemos. No lo tenemos, no lo tenemos. Sí, 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 sí. Pero sin embargo, tú pagas por ir a hacer una visita a esos edificios, a esos murales o toda esa decoración. Y todos los días salen muchísimos autobuses a esos barrios para hacer esas guías turísticas. Mm. Y dices, oye, es Aquí hay verdad. también Se podría hacer muchísimo, ¿eh? algo Claro, también, está porque claro. también estamos hablando de que, oye, porque no se puede hacer, que ahora también es verdad que se hace mucho en los pueblos pequeños, se hace muchos tipos de murales para que, oye, también tenga una repercusión, la gente se saque fotos en el pueblo, vaya a Claro, visitarlo y está le da un claro. empuje, ¿no? Pero es similar, lo que pasa que aquello es a otra escala. Mm. A mí me sorprende muchísimo por también murales de gente de todo el mundo. O sea, allí han pintado gente, los mayores artistas, hay muchas leyendas, lógicamente, del graffiti, es otro mundo. Es que es la cuna Es la de... cuna, es la cuna. De Claro, ahí ya derivó a Europa. Pero claro. primero ellos cuando ya tenían un nivel muy avanzado, nosotros aquí todavía no sabíamos lo que era. Claro. Entonces ellos nos sacaban años de diferencia. Fíjate, ¿eh? Entonces a la hora de los estilos, de la evolución, de tal, claro, te llevan 10 20 15 años de diferencia, marcando ya estilos. Impresionante.
¿Qué consejo le podrías dar a algún chaval que quiera empezar o que tenga esa inquietud, Juanma, si te trasladamos, o sea, a tus comienzos y demás, ¿vale? ¿Qué consejo le podrías dar a un muchacho que quiera empezar en este mundo del graffiti? ¿Qué le podrías comentar? Viendo desde tu punto de vista ahora, ¿vale? Cuando tú ya has pasado también a hacer tu profesión, ¿vale? A trasladarlo y poder, que creo que es lo más bonito que hay en la vida, que es al final estar alineado con tus fortalezas y con tus habilidades, y de eso poder hacer tu día a día y tu negocio, ¿verdad? Es lo que te da a ti de comer. Qué cosa más bonita, ¿no? Que eso. Sí, totalmente. Es una de las cosas que eh, yo tampoco era una cosa que yo iba buscando, ¿vale? Yo sí que es verdad que ha sido una pasión mía desde muy pequeño. Yo lo he seguido manteniendo en años y bueno, pues poco a poco es verdad que llegan etapas de la vida donde parece ser que, bueno, oye, te ves aquí o te ves allí y tal, y bueno, tienes más demanda y bueno, es una cosa que tú también lo vas evolucionando las técnicas y por eso luego también te van reclamando el que tú les hagas tu arte, digamos, en diferentes sitios. Entonces, pues es diferente. Yo, por ejemplo, a gente joven o gente que quiere comenzar, o sea, esto no es fácil. Lógicamente, es fácil, no, no es fácil. Ellos por sí solos, cuando toquen el spray, cuando tengan esa experiencia, cuando ellos empiecen un poco a trastear estas técnicas o este juego, digamos, ¿no? Para ellos juego, yo lo veía así. Es una diversión, es tu nombre y a divertirte. Entonces, pues ellos tienen que pasar muchas etapas y mantenerse, que lo más difícil es mantenerse, para el día de mañana ver si realmente están dispuestos a dar el salto profesionalmente o no. Tengo amistades, ojo, que trabajan para buenas empresas, tienen otras empresas. Esto lo tienen simplemente de hobby para sábados o domingos, Ujú, de desconectar, ujú, y también les va magníficamente. claro. Sí que es verdad que si los chicos jóvenes que están estudiando, sé que se van a encontrar muchas dificultades en el camino, muchas dificultades y lógicamente luego a la larga los que van a estar son los más pesados en esto. Claro. Tienes que estar muy pesado en esto. Tiene que gustar mucho para que tú el día de mañana, si quieres, o llegas a tener cierta técnica, o los quieres emplear, o quieres ganarte la vida profesionalmente en esto, pero tienes que ser muy pesado en esto. Y tienes que ser muy constante porque, digamos, tú vas a pasar muchas etapas desde que, digamos, bueno, sales del colegio, estás en el instituto, todavía eres muy joven, el tema del mundo profesional ni lo miras, todavía ni lo miras. Entonces, a ti todavía te queda mucho. Tú lo que haces es pintar, tú estás descubriendo esto. Luego vas a pasar otras etapas, ¿no? En esas etapas ya ahí vienen varios factores. Los factores de que tus padres, pues bueno, te van a inculcar, pues mira, pues quiero que seas mecánico, electricista, estudie una carrera, tal. Vas a tener esa derivación. Entonces, ahí también vienen una serie de pasos. Si tú sigues complementando el graffiti con esa vida que te estás encaminando, Paralela. mucha gente que ya ahí se baja del tren. Claro, Y se baja del claro. tren. Luego otra gente, pues, se echan novias, se echan tal, empiezan a cambiar un poco las versiones, porque ya te digo, la adolescencia, pues son etapas ahí un poco que, bueno, muy movidas Mm, y puedes cambiar también por chica, por tu pareja, por cualquier motivo así. Luego vienen otras etapas que vendrá cuando tú ya comienzas a trabajar. Si ya, cuando ya comienzas a trabajar, si ya lo sigues complementando con el graffiti. ujú, Por eso hay que ser muy pesado. Y claro. luego, una vez trabajas, luego te vayas a vivir o con tu pareja solo o con tu trabajo y ya sigues manteniéndolo, porque ya son más responsabilidades que te vas echando en la mochila. Claro, Y tú sigues manteniendo y sigues activo. claro. Ahí es donde está la dificultad de esto, porque tú vas a pasar muchísimas etapas
a lo largo, desde que, en el caso, la mayoría que le entra el gusanillo, yo desde muy joven, ya saliendo del colegio e instituto, ya comenzaba y teníamos muchas amistades que pintaban, era los veranos, a lo mejor era la moda, muchas etapas, pero luego en el cierto tiempo cada uno se va bajando del tren, cada uno por sus motivos. Claro. Entonces, sé que cuando tú ya llegas a cierta edad, para tú estar manteniéndote activo, has tenido que pasar muchos pasos, sufrir mucho, mancharte mucho de barro y pienso de que para llegar a esas etapas es mucha dificultad y barreras, porque ya te digo que nadie te lo va a poner fácil, ni tienes espacio para realizar cosas, siempre te tienes que andar buscándote un poco la vida en ese aspecto, no tienes tantísima gente que te pueda proporcionar ayudas, ideas, no, tú eres tú solo y si te gusta esto tienes que ir hasta el final. Y yo creo que cuando las cosas se consiguen también es porque tú lo has dicho antes, no lo has dejado, o sea, has sido perseverante, Mm. ¿vale? Esa perseverancia te la da el disfrute, principalmente, porque si no disfrutas no puedes en la vida aguantar, o sea, tú aguantas porque disfrutas lo que estás haciendo, o sea, y si no, te bajas del tren y te pones a otra cosa, o sea, ¿no? Y después también que cada uno somos diferentes y después nos condiciona mucho eso que has dicho, los mensajes que nos mandan desde pequeños, nuestros padres bajo el amparo de lo que ellos ven que es lo mejor para nosotros. Claro, Totalmente, pero totalmente. eso de que ellos ven lo mejor para nosotros a lo mejor no es lo realmente lo que tú quieres el día de mañana, pero claro, como se juntan todas estas dificultades, yo creo que Sí, el punto que yo veo, pero tanto en este oficio como en muchísimos, es la perseverancia, ¿vale? Ligada con el disfrute. Es decir, o sea, tú puedes ser perseverante y si estás aquí frente a mí y estás viviendo de tu pasión hoy en día y estamos hablando de tu historia es porque tú has sido perseverante, no te has bajado en ningún momento y esa perseverancia viene porque tú disfrutabas en ese camino, Juanma. sí, sí, ¿Vale? totalmente. Yo es una cosa que yo, ya te digo, para mí, además es una cosa que si yo hay alguna semana o un mes, por cualquier motivo, lo que sea, yo ya a mí el cuerpo me pide. El cuerpo es una cosa que me lo pide, Claro. me lo pide. Y yo es como una cosa como al fin y al cabo, yo estoy ya hecho a eso. Yo ya, para mí me resultaría muy difícil el yo poder vivir sin, o sea, sin pintar graffiti. Es que yo lo llevo haciendo desde que yo salía del colegio. O sea, estamos hablando de muchos años. Entonces, yo creo que es algo, un disfrute sano. Y siempre para mí es un reto. Yo no suelo pintar normalmente siempre. Yo no suelo pintar un trabajo y repito un trabajo. Siempre para mí, también cada cliente que conozco me propone un reto. Claro. Te digo una Fíjate cosa que, más sencilla, desde una panadería, oye Juanma, pues quiero que me pinte aquí una pieza de pan. Yo no estoy todos los días pintando piezas de pan, claro, pero tú le tienes que dar un resultado a ese cliente, claro. porque te tienes que ver capacitado con la técnica, con el tiempo, de ejecutar eso. Para mí es un reto. Te hablo de una pieza de pan, pero mañana, oye Juanma, pues necesito aquí Una eh, copa de vino que he una visto por copa. ahí, o de cerveza que he visto por ahí Vale, también, muchas, pues muchas, oye, pues pintada por yo no ti. la pinto todos los días, Claro, lógicamente. Tú la pintas una vez o en ciertos trabajos que puedas. Pero entonces son cosas que mañana tú te expones a cada reto. Para mí eso es lo que me gusta. Y es más, hay una de las cosas que me encuentro con mucha gente o hablando con clientes o no, con colegas. ¿Y por qué no te metes a tatuar? sí. Siempre eso lo escucho yo, me lo dicen Lo, 300 veces. lo ligan mucho Lo con liga a él que yo me ven pintar tal. Oye, ¿por qué no tatúas? y tatúa. ¿Por Sí. qué no tatúas? Si no vas a pasar ni frío ni calor, estás en un estudio, te haces media manga, cobras Ujú, 500 pavos y listo. ujú. Y yo digo, porque no es que no me guste, sino que he sido de calle. Yo he sido de calle. Yo necesito pintar en la calle. Yo no puedo estar en un estudio, digamos, yo allí estar encerrado Metido allí, 24 horas vendido. tatuando o haciendo cosas que no. No, Porque al fin y al cabo la mayoría también, volvemos a lo mismo, la mayoría de tatuajes
Bueno, al fin y al cabo, cuando tú dominas la máquina, tú te pones tus carcas y luego los Sí. vas trabajando. Entonces Claro. eso en un tiempo lo puedes llegar a conseguir. Pero para mí el graffiti, las dimensiones, para mí es más reto. Para mí siempre se me marca un reto. Ujú. Entonces eso para mí es lo que yo creo que siempre me tiene enganchado. Porque si yo viese de que esto es fácil, a lo mejor me pierde el gusanillo. Claro. Si yo veo que esto es muy fácil, a lo mejor, bueno, pues a lo mejor pasaría a otros campos, a otros sectores. Yo por eso, Juanma, ¿y por qué no pasas a tatuar? Pues ya te digo, de verdad que no es y me gusta, ¿eh? Yo tengo muchos tatuajes, me encanta, Ujú. para hacérmelo tal. Pero yo como trabajo no es uno de los que tengo en mi objetivo, no es una cosa que a mí Te va a dejar en la calle y te apasiona lo que haces. Si es que me... al final, Sí, si sí, se sí, ve, sí, si se plasma en tus palabras y en la sí, forma sí, como, sí, sí, como transmite sí, sí, Juanma sí. nada más, ¿no? Y sobre todo, yo creo que la mayor realidad de plasmar tu pasión es lo que te acabo de decir. Es cómo has conseguido llevarlo hasta el mundo, ¿vale? De tu profesión. Y en este mundo tan difícil como hemos hablado, porque para una pintada, por ejemplo, en la calle y demás, cogen a cualquiera a la policía, ¿cuánto le pueden multar? ¿Cuánto es esa multa, por ejemplo? Porque eso es vandalismo, Sí, ¿no? Si es en la calle, pues ¿no? En un según el espacio. sitio, pero vamos, probablemente entre 300 y 600 euros tranquilamente. Pues fíjate, o Eso sea, siendo ¿no? una cosa que no sea muy relevante. Que, que, que ahí ya es tela, ¿sabes? ¿No? Pero por la falta de lo que hemos hablado también. O sea, que muchas veces no se ve. La falta de espacios Mm, que hemos reivindicado ya y lo hemos dicho por activa y por pasiva, que hacen falta para que gente con arte, porque esto es un arte, después habrá gente que lo utilice para lo que quiera, no te digo que no. sí. Pero cuando hablamos de gente seria y que le apasiona el mundo, ¿vale? No Ujú. se tenga que estar yendo Sí, a a sitios, a esconderse, esconderse en sitios siempre. abandonados. Sí, sí, siempre está, hombre, sería magnífico siempre. Y ya te digo que sería un punto de encuentro de gente del graffiti, de gente del mundo, que hablan el mismo idioma, van a conocer, se cuentan sus historias. Van a crear arte, van a crear espacios donde la mayoría de gente del pueblo, de la ciudad, de donde sea, van a ir a visitarlo, Eso es. porque será ¿No? un punto donde la gente irá a visitarlo. Oye, pues han realizado allí tal mural, no sé cuánto, y la gente vaya allí a visitarlo. Mm. Entonces, es un modo, yo sé que es complejo de que esto se lleve a cabo, ¿vale? Porque tiene que haber muchos factores y demás, pero sí sería un método para, oye, evitar ciertas cosas en sitios que no son los más adecuados y oye, y el que pueda, Y, pueda evolucionar. y el que quiera quedarse en la parte de hobby, vale, pero el que quiera seguir evolucionando a la parte profesional, ¿por qué lo vamos a tapar? O sea, ¿por qué le vamos a poner que estamos en el siglo XXI y existen profesiones que hoy en día, bueno, la mía mismo, o sea, creador de contenido, yo en mi vida pensé que me Claro. iba a dedicar a entretener a otras personas, o sea, ¿no? Y que muchas veces me tengo que parar a explicar, sobre todo a personas de más avanzada edad. Oye, pero tú cómo, ¿de qué ganas dinero? O sea, no, pero ¿cómo ganas? Mira, las empresas ponen los anuncios en la parte, o sea, y tengo que ponerme a pararme a pensar, a Sí, sí, sí. explicarlo todo, Te ¿sabes? ¿No? Es entiendo. así, vamos que... Bueno, Juanma, me surge una pregunta, la verdad, y no me quería Sí. quedar con las ganas de decírtela. A ver, el nombre de Baobar Graffiti, de cómo te surge, de dónde viene, por qué te llamas Juanma y es Baobar, ¿tiene una explicación? Sí, a ver, mi nombre, hombre, la mayoría de gente más cercana, pues bueno, todo el mundo es Juanma y me conoce como Juanma y ya está, tampoco. Luego yo, claro, luego yo quería buscar como un nombre más profesional o un nombre más ligado a ya las empresas, un nombre más comercial o un nombre también más original, ¿no? Para la hora de, bueno, la publicidad y tal. Y el nombre, pues claro, yo dando vueltas al tema de los nombres, pues claro, yo quería buscar algo también, como algo que estuviera relacionado conmigo, o sea, algo y con el graffiti, Ujú. ¿vale? Algún elemento, yo le daba vueltas, hacía composiciones, a ver, ¿no? Pero esto buscaba significados, buscaba ver un poco. Y es verdad que en las cartas de colores, hay un color, digamos, en concreto, las cartas de colores, yo me las sé enteras.
O sea, estamos hablando de que las cartas de colores me sé los nombres de cada color, me los sé y me sé gama, o sea, todas las. Y los números, eso van con una nomenclatura, ¿no? Lleva ¿No? el número, pero aquí normalmente es por nombre, Ajá, ¿vale? vale. Te sabes todos los rosas, los rojos, los verdes, los azules, los marrones, tal. Entonces yo me lo sabía. Pero es verdad que hay un tono de color que de los formatos antiguos, desde que salieron este tipo de spray más profesional en el tema del graffiti, ¿no? Los más profesionales, pues un color que siempre se iba manteniendo. Cambiaron los formatos, pero ese color se seguía manteniendo. Ajá. ¿Verdad que otros? Pero muy poco, y ese se seguía manteniendo. Y es verdad que yo a lo primero no tenía conocimiento, pero era un color que me llamaba la atención por el nombre, ¿no? En sí el color. Y era un color que se llamaba el marrón baobab, Ajá. ¿vale? Terminado en D, baobab. Y yo diciendo, joder, ¿y cómo es que le han puesto este nombre, tal? Hay que ver que también se mantiene en la gama. Entonces, pues yo busqué significado, tal, y me pareció súper original porque, claro, el significado viene de que es el árbol de la vida. Entonces ellos sacan el marrón, digamos, del tronco, de similar al árbol de la vida, que se llama baobab. Son árboles milenarios, muy altos y sin vegetación. Sí, me suena. No tienen De tribus, ¿no? Y demás, ¿no? sí, sí. De tenerlo como Sí, sí, consagrado ese árbol, ¿no? exacto. Son árboles milenarios, no tienen apenas hojas, no tienen nada, son 4 ramas o algo así, creo entender, o que algo que leí. Ujú. Y me pareció súper original de convertir la palabra baobab, pero acabar quitándole la D y acabándola en arte. Ajá. Baobab. Ujú. Entonces, me pareció súper original fusionar un poco lo que es el significado con un color que lo llevo utilizando pues muchísimos años, pero siempre se ha ido manteniendo y siempre es verdad que muchas tonalidades que le ponen nombres, pues, no sé, amarillo yosemite de las montañas, de siempre buscándole cosas, referencias. Y me pareció original digamos, el nombre, fusionarlo y sacar esa composición. No es la más, a lo mejor, no sé, legible o tal, pero para mí era más original. Me Claro. pareció un nombre súper original en significado y demás. Y entonces, pues esa aventura viene un poco de ese elemento, digamos, cercano a mí. Sí, pues es curioso, oye. Así. Era un nombre que se te repetía mucho y después cuando indagas también te gusta porque al final Tiene un tiene significado muy bonito, el árbol de la Sí, vida y al final, y tú lo trasladas al arte también, claro, como si fuera el árbol del arte, ¿no? Prácticamente. Y claro. después la parte final de graffiti, ¿no? Para Totalmente. que... La gente también interprete, claro, que yo también todos los trabajos que hago es con spray. Sí, ¿Vale? Entonces también siempre dejo marcado pues el graffiti para que la gente también lo entiende así, ¿no? sí. O como pinturas artísticas, decoraciones y tal, pero siempre le hago un poco la mención para que el que va buscando algo así, pues oye, se encuentre con esto. Mm. Y, y siempre le pongo esa coletilla, ¿no? Para que el que desconozca un poco también el campo se pueda identificar, oye, y me pueda ver trabajo y pueda ver un poco ese contenido. Qué guay, qué interesante. Pues nada, yo creo que lo vamos a dejar hasta aquí, Juanma. Para todos los que nos están escuchando y nos están viendo, esta gran persona que habéis escuchado hoy, con este gran conocimiento en el mundo del graffiti y de la pintura y del arte en general, plasmado sobre sprays. Y aquí lo tenéis delante y lo habéis escuchado, Juanma, Baobab Graffiti. ¿Dónde te pueden encontrar todo el mundo que quiera contactar contigo? De todas formas, antes de que digas nada, recuerdo que dejaremos todos tus enlaces debajo, en la descripción del vídeo y en todo. Pero De acuerdo, pues en principio me podéis buscar tanto por Instagram, por Facebook, página web, pero sobre todo más fuerte Instagram y Facebook como Baobar con B, ujú, ¿vale? Para que el que dude un poco es Baobar con B de Barcelona, Baobar Graffiti. muy bien. Terminada en T. Baobab Graffiti. Ahí está. Exacto. Bueno, Juanma, ha sido un placer tenerte por aquí. Muchas Placer es gracias, ¿eh? mío. Muchas Gracias a gracias. ustedes. Hasta luego.